Los paisajes esconden muchos secretos. Tras los árboles y cerros o bajo las extensas e infinitas llanuras, hay un verdadero tesoro por descubrir. El legado de un pasado que en ocasiones fue glorioso, pero que primero fue abandonado y después sepultado. Hace ya mucho tiempo, los pioneros de la arqueología comenzaron a recorrer nuestra tierra en busca de esas maravillas que describían las crónicas. Los castros prerromanos, las antiguas necrópolis vacías o las ciudades romanas se convirtieron en una obsesión, y aquí, a 90 kilómetros al sur de Burgos, en Peñalba de Castro, una ciudad que podría ser romana, permaneció mucho tiempo sumida en el silencio. Francisco, ¿dónde se encuentra Clunia? Clunia, pues a orillas de la Arandilla, pero a efectos de lo que sería la administración romana, es la capital de uno de los conventos jurídicos de la provincia tarraconense, a partir del de Zaragoza y hasta los del noroeste. ¿Qué era un convento? Si lo supiéramos, estaríamos un poco más salvados. En principio parece que tiene que ver con la administración religiosa y jurídica, es una subdivisión de la provincia. Por lo menos una vez al año vendrá el gobernador provincial a decidir sobre cuestiones, problemas de la diócesis. ¿Qué se sabía de Clunia antes de realizar las excavaciones sistemáticas? Sabíamos que existía por las fuentes romanas y sobre todo por los hechos de las guerras celtibéricas. Sabemos que es una ciudad potente, la capital de los arébacos, pero de esa Clunia no se sabe absolutamente nada. Y a partir de la mitad del siglo I sabemos que es municipio romano. La Clunia de aquí sabemos que es de época de Augusto. Hubo un hombre que sí que dio el pistoletazo de salida a esas investigaciones, ¿no? Los eruditos de época renacentista discuten de esto porque se conocen monedas, hay algunas inscripciones y bueno, la localización de Clunia es un objetivo. El que la tira al mundo, por decirlo de alguna forma, es Lope Ráez, ¿no? En su historia del obispado de Osma. Publica un plano, recoge todo lo que se conocía hasta ese momento y hasta cierto punto viene a decir, oye, si Clunia no está aquí, ya me diréis qué hay. Porque hace alguna cosa en el teatro y a partir de ese momento ya nadie ha discutido que el emplazamiento no fuera este. El siglo XVIII fue el kilómetro cero de la nueva vida de Clunia. Juan Lope Ráez, canónigo de la Catedral del Burgo de Osma, desarrolló las primeras excavaciones. De su investigación nació este plano. Era el año 1788. Aquel sacerdote estaba convencido de haber encontrado la tercera pieza de aquellas ciudades míticas, Numancia, Uxama y, por fin, Clunia. Aquella primera planificación de Clunia se parece a lo que habéis vosotros encontrado. Lope Ráez hace un plano, mapa etnográfico, dice él, no plano etnográfico del Alto, es un dibujo sin ningún tipo de precisión, pero da a entender que hay muchas ruinas que afloran aquí en el Alto. Sitúa bien el teatro, también le hace un dibujo, ¿no? Se ve cosas en su plano que dices, bueno, es lo que más o menos hemos encontrado. Pues, pero digamos a nivel así topográfico de decir, oye, esto que ahora es el foro, pues bueno, él apenas lo apunta, que hay un gran espacio, no sé qué, tampoco se puede pedir a alguien del 18 más, ¿no? Más de 230 años después, el testigo lo tienen Francesc Tussech y Miguel Ángel de la Iglesia. Ellos son los encargados de la protección, investigación, difusión y puesta en valor de Clunia. Un lugar que a la vista de los hallazgos fue sin duda importante. Pero ¿qué era Clunia? ¿Dónde hunde sus raíces? Y sobre todo, ¿por qué creció aquí? ¿Y el origen de Clunia
de esta Clunia, ¿dónde podríamos hallarlo? Posiblemente por el hecho de que la Clunia celtibérica estuviera ahí, es decir, hasta cierto punto, es decir, bueno, pues ahora esa Clunia celtibérica pasa a ser un municipio romano y ahora necesita un sitio pues acorde con una ciudad romana. Debe tener mucho también de propaganda, que el mundo sepa de lo que es capaz Roma, porque construir una ciudad aquí arriba, esto es de locos, la arquitectura como instrumento de propaganda. Y si luego le añades el aprovisionamiento de agua, pues ya es una obra de ingeniería que supongo que dejó boquiabiertos. Clunia, ¿cuánto tiempo tuvo de vida? Como centro importante, pues a mí me gusta decir que hasta el año 1000. La ciudad, como era la ciudad del siglo I y II, dura siglo I y siglo II. A partir de ese momento ya es un adaptarse a las nuevas situaciones que se van produciendo y la ciudad llega al siglo V y VI con fuerza y debe seguir manteniendo una cierta capitalidad que se la dan los condes hasta el momento que llega la reconquista del Duero. A partir de ese momento la ciudad desaparece como tal. Ya no tiene el carácter que tenía de una capital administrativa importante. Porque una ciudad romana en la que Roma puso tantos recursos acaba bajo tierra. Pierden su sentido. La fundación aquí tiene todo un sentido del discurso ideológico y luego de la administración de ese Estado. Ese Estado no ha vuelto a existir nunca más, entendiendo por Estado el Imperio Romano. Las cosas se tienen que reequilibrar y organizar de otra manera. El momento histórico pues se lleva a estas ciudades. Esta está en un sitio que no tiene ningún sentido desde geografía, digamos, más próxima. Lo que tiene sentido es Ipsama, el burgo de Osma. Lo que tiene sentido pues es Aranda, claro, es otro mundo. El siglo I después de Cristo fue la época dorada de Clunia. Fue capital de convento, una de las 7 regiones en las que Roma dividió la península ibérica. En su territorio habitaban hasta 67 agrupaciones humanas y sus fronteras iban desde Asturias al río Bidasoa. Esa capitalidad hizo necesaria la construcción de edificios públicos. Una de esas construcciones fueron las termas. Toda ciudad romana tenía unas termas. En el caso de Clunia tenemos 3 complejos termales. Este sería el mayor, los Arcos 1. Luego tenemos otro complejo, que son los Arcos 2, que solamente se ha excavado la mitad de lo que serían las termas. Y luego lo que se conoce como las termas del Foro, que son unas termas de menor tamaño, que no sabemos exactamente si serían de uso público o más bien de uso privado. ¿Es habitual que aparezcan tantos conjuntos termales en una ciudad? Depende del número de habitantes y la finalidad de la ciudad. En el caso de Clunia estamos en una capital jurídica, lo que supone que en momentos puntuales la ciudad necesita acoger a un gran número de personas. Claro, ¿que estas termas funcionaran todo el año? Pues seguramente no. Seguramente para atender a esas personas que venían a resolver asuntos jurídicos, que venían a atender el mercado. En temporada alta, se podría decir ahora. Unas termas con el diseño clásico, unas termas simétricas. Tenemos lo mismo al lado derecho y al lado izquierdo. Normalmente se atribuye a que un espacio es para hombres y otro espacio es para las mujeres. Y la división cotidiana, la palestra para practicar deporte y luego cada una de las habitaciones para el baño frío, templado y de agua caliente. ¿El agua cómo se traía hasta este lugar? Bajo la ciudad está lo que conocemos como el complejo de cueva romano, un sistema de cuevas inundado de agua del que se abastecían los romanos. Ellos hacen pozos a través de una noria, de cangilones, sacaban el agua para abastecer las termas. Otro sistema para tener agua para las termas, las cisternas, donde se recoge el agua de lluvia. El recurso hidráulico estaba muy controlado en Clunia, estaba muy controlado a nivel del imperio. Quiero decir, el agua es vital para la vida. Las exploraciones de los últimos años sí que parece que apuntan a un momento en el que no sabemos si exactamente por la construcción del teatro o por una sobreexplotación de las termas vacían la cueva. O sea, tienen un grave problema hidráulico en un momento muy concreto. Cuando hay esa bajada de agua, lo cierto es que muchos de los pozos que conocemos se sellan. Y hay unas leyes muy estrictas y unas normas claras con respecto a su uso, igual que sobre la explotación de las termas. O sea, una terma salía a concurso.
¿Y el calor para el agua caliente cómo se sacaba? Para calentar el sistema tenían algo que en Castilla todavía seguimos usando, las glorias de nuestras abuelas en las casas de pueblo. En Clunia tenemos los denominados hipocaustos. Es un sistema de calefacción en el que el suelo va elevado sobre estas piletas y luego existía normalmente la boca del horno fuera del edificio, desde donde iban calentando, y así entraba el aire caliente y calentaba el agua. En este sentido creo que no hemos inventado gran cosa. Trabajar en un lugar como Clunia sorprende, fascina. Apasiona. La primera vez que estuve en Clunia creo que tenía 5 o 6 años y les dije a mi padre que yo de mayor trabajaría aquí. Y bueno, parece ser que es un empeño que se me quedó grabado y llevo pues 18 años. Aún queda mucho por estudiar. Pensar que es una extensión muy amplia, 130 hectáreas de vallado y prácticamente he excavado muy poquito, un 5%. Pero la importancia de Clunia encuentra aquí, en el foro, su máxima visibilidad. Este era el lugar donde se tomaban todas las decisiones del convento. El foro aunaba todos los poderes y cumplía una triple función: religiosa, comercial y jurídica. Alrededor de él se localizaban los edificios más importantes y vitales. Juan López Ráez no lo localizó, pero si estaba en lo cierto, aquí debería estar. Como ciudad importante que era, Clunia también contaría con un foro, ¿no? Sí, evidentemente una ciudad romana, ese sí que es un elemento absolutamente característico. El foro de la ciudad romana es el centro de la ciudad, no solo a nivel geométrico o a nivel urbanístico, sino que es un centro con un poder simbólico muy importante. Es donde se sitúan las instituciones y los elementos básicos del funcionamiento de una ciudad romana. ¿Cómo era el foro de Clunia? Es muy grande. El foro de Clunia es un foro que se hace para representar dentro de un espacio público no solo a la ciudadanía de la ciudad, sino que responde también como el centro de un territorio mucho más amplio. Es el lugar también de reunión y de representación de todo el territorio del convento jurídico. Reúne 3 funciones principales: la función religiosa, la función política y jurídica y la función comercial. En este espacio se encuentra el templo de la ciudad, en este espacio se encuentra el comercio de la ciudad, en este espacio es donde se hacen los actos políticos y en este espacio se encuentra la basílica jurídica, que es donde se resuelven los problemas jurídicos y donde se guardan los archivos, los contratos y las leyes. En este foro se plasma de forma absolutamente directa. No es como suele ser habitual en ciudades pequeñas, que es como el resultado de la implantación de unos edificios que convergen más o menos en un espacio, sino que en este caso es un proyecto unitario. Los edificios principales son el templo, que es donde estamos situados ahora, templo religioso. Normalmente en una ciudad romana suele estar dedicado a Júpiter, Juno y Minerva, la tríada capitolina. Tenemos la basílica jurídica en el lado opuesto, en donde se resolvían los contratos comerciales y los juicios del derecho romano. Y alrededor de la plaza está la zona comercial, un mercado abierto, por decirlo así, y una serie de negocios que se llamaban tabernas, negocios que se cerraban. Y la plaza del centro servía para muchas más cosas. Se hacían todos los actos políticos, en ella se hacían los actos religiosos, incluso los recreativos, un poco como una plaza mayor, es decir, la plaza mayor de hecho es la herencia del foro romano. Muy cerca del foro se encuentran los restos de una de las muchas casas que tuvo Clunia, una vivienda en la que hoy por hoy se entremezclan los diferentes muros, patios y que convierte casi en un juego de magia su interpretación. A pesar de ello, permite acercarse a la realidad de la vida privada en Clunia. Gerardo, ¿se sabe algo de cómo era la vida doméstica aquí en Clunia? La vida doméstica la tenemos atestiguada por una serie de casas, ejemplo de lo que es la vida privada en época romana. Tenemos concretamente excavadas 3 casas. Esta que tenemos aquí, que es la casa Taracena o casa número 1, la casa número 2 y así como la casa triangular. Y después tenemos una 4ª casa, que son las casas de cuevas ciegas. Casa grande.
Sí, una gran casa. Ocupaba una gran unidad de la retícula urbana, que en origen era una única casa, pero que sabemos cómo poco a poco se va transformando y se convierte en diferentes casas. El primer arqueólogo que la excavó fue Blas de Tarracena, que la excavó en torno a los años 30, durante la República, y la excavó acorde con las técnicas arqueológicas del momento, así como la está restaurada de acuerdo con sus conceptos. Entonces es muy difícil interpretar muchas veces qué muro es anterior a cuál, qué muro está restaurado, cuál no está restaurado, entonces nos cuesta mucho interpretar esta casa. Lo que sí tiene esta casa como llamativo es que tiene una serie de habitaciones como esta y hay otras que tenemos que están semisoterradas. Dada la ubicación del Clunia en un alto, en invierno son fáciles, digamos, de calefactar y en verano son muy fresquitas. Tanto esta como las otras son casas típicamente romanas. La casa triangular sí que es cierto que es muy pequeñita, es una casa muy, digamos, muy modesta. ¿Qué puede aportar el estudio de una casa al conocimiento de un yacimiento? Cómo era la vida privada, los habitantes que podía tener, cuanto más casas, más habitantes. Y nos pueden hablar también de su gente, de la gente que lo habitaba, de la condición social. Una casa diferente, una casa humilde, que una casa, digamos, noble como es esta. ¿Queda mucho por descubrir en Clunia? Uy, quedan generaciones realmente. Tenemos excavado simplemente un 3% del yacimiento. Termas, edificios públicos, foro, pero sobre todos esos edificios destaca este lugar, el Teatro de Clunia Sulpicia, el icono de la ciudad y el sitio que sirvió a López Ráez para identificar a Clunia. En su plano, lo ubicaba en el extremo oriental de la ciudad. Según algunos estudios, aquí podrían entrar hasta 9.000 personas. Sin duda, un tamaño que debería estar relacionado con el de la ciudad. Miguel Ángel, ¿toda ciudad romana tenía un teatro? Todas no, pero aquella que quisiera prestigiarse, lógicamente, era una de las señas de identidad de una ciudad romana con un cierto prestigio. Clunia lo tenía. Un teatro de unas grandes dimensiones, es un teatro situado en la ladera del yacimiento, un poco en el borde de la ciudad está en un alto y el teatro está en la ladera. Está en parte construido, todo el conjunto de la escena y un primer tramo de su graderío, y en parte excavado en la propia roca, en la zona que acomete contra la ciudad, que es por donde seguramente entraba la gran mayoría de la gente, aunque también se podía entrar por debajo. Estamos más o menos situados en el cambio entre la cavea intermedia y la cavea superior, en torno a unos 18 metros o así sobre la escena del teatro, que es un punto donde había un cambio de separación de espectadores, y estamos viendo todo el espacio que comprendía el lugar donde se alojaban los espectadores. Estamos viendo también los restos del arranque del escenario, de la escena del teatro, que estaba hecho con columnas, etcétera, y donde evolucionaban los actores. ¿Se sabía qué capacidad podía llegar a tener? En base a su dimensión, 107-108 metros de diámetro, el alojamiento más o menos de espectadores colocados de una forma normal estarían entre los 8.000 y los 9.000. La parte de arriba es la que se horadaba en la roca. ¿La de abajo se sabe algo? Sí, la de abajo está construida con una técnica romana muy habitual, que es la del opus caementicium, como el hormigón nuestro, morteros de cal y de piedra que ponían una estructura muy pétrea, ¿no? Y esa estructura luego se forraba de piedra y se generaban los graderíos, etc. No solo es una obra de arquitectura, es una gran obra de ingeniería hidráulica incluso. Es un gran hito tecnológico porque además hay que pensar que está situado en el aliviadero de la ciudad, en un barranco literalmente, con lo cual la escena no solo tiene que garantizar la estabilidad, sino que tiene que contener el empuje del agua y mediante un sistema de canalizaciones liberar todo el agua. ¿Es cierto que la acústica también formaba parte de esa construcción? Sí, la acústica es un tema muy estudiado y por su geometría tiene unas características que hace que la acústica sea muy buena y permita llegar de forma directa a todos los espectadores que están viendo las caves. Lo que permitían estos teatros, por los estudios acústicos que hemos hecho, es una inteligibilidad muy alta. Es decir, todo el mundo entendía en todas las partes del teatro claramente lo que se estaba diciendo abajo. Sin embargo, no tenían espacialidad musical, por decirlo así. Es decir, una orquesta se oye un poco peor, pero sin embargo a una persona se le entiende muy bien. Estamos hablando de finales del siglo I, seguramente en época Flavia, con lo cual estamos hablando de una época en la que la ciudad estaba ya muy consolidada como ciudad
de un cierto prestigio, reconocimiento y con una posición territorial importante. ¿Qué podía suponer tener este teatro? Es una cuestión de prestigio, es un elemento característico de una ciudad romana donde la ciudad se reunía. La colonia Clunia Sulpicia era la capital de un ámbito territorial mucho más grande, que es el convento jurídico cluniense. Servía no solo para las funciones de la ciudad, sino para las funciones de un territorio. Un teatro de esta capacidad para una ciudad como Clunia es de unas dimensiones muy grandes como para ser solo para la ciudad. En estos sitios se reunían de vez en cuando, en fechas señaladas, para problemas jurídicos, para temas comerciales, gente que venía de otros sitios. Y el teatro es un sitio donde eventualmente se podían hacer funciones, donde se podían hacer actos políticos, donde él se manifestaba al gobernador si venía. Pues como ese polideportivo que ahora tienen muchas ciudades que valen para conciertos, para deportes, para grandes eventos, etc. Para un arquitecto de 20 siglos después, ¿qué supone ver un teatro como este? Normalmente asombro, porque todavía hoy estamos descubriendo cuestiones técnicas, cuestiones de la construcción y estamos sobre todo sorprendiéndonos por la capacidad para implantar un programa arquitectónico de este tipo en un territorio tan difícil y solucionarlo constructivamente con todos los problemas añadidos que implica el agua que circula, y después además tiene una geometría y unas dimensiones un poco excepcionales, uno de los teatros más grandes de la península, lo cual implica que hay un acontecimiento que hace que se construya este gran estadio. Más de un 90% queda entonces por descubrir de la que fuera una de las ciudades más importantes de aquella Hispania romana. Debajo del suelo de este páramo, una historia espera volver a ser escrita a partir de las piedras que un día la sustentaron. Quizá Clunia guarde alguna sorpresa. Quizá algún día Clunia vuelva a la vida.